¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva etapa de la letra absuelta. Esta vez con un nuevo ciclo que hemos titulado Historias Reactivas y en el cual vamos a ir nosotros tratando de ir tocando pues estos temas que son importantes en la parte de la cultura, de la historia, de la sociedad, pero ir contando sobre todo sus momentos clave, esos momentos que le hicieron trascender, que hicieron que fuera importante, que lo recordemos, que lo tengamos en la memoria. Y entonces vamos a hacer un recorrido en esta letra absuelta, sobre todo de temas que les pueden ayudar a ustedes mucho en la parte académica como una alternativa, como un agregado más. En este sentido vamos a ir tocando pues temas de cine, el cine fantástico, cine de terror, cine de ciencia ficción, vamos a tocar temas como la arquitectura, la cocina, la sexualidad. También vamos a tocar algunos temas, digamos, que consideramos que son importantes como este de la literatura, el arte. En fin, vamos a ir tocando esos temas y los vamos a ir tocando de una manera de lo cual vamos a ir conversando con algunos especialistas, algunos que les gustan los temas, y vamos a tratar de ir haciendo estas charlas que sean pues amenas para ustedes, que les gusten y que en este caso les puedan complementar. Entonces hoy vamos a comenzar con literatura mexicana contemporánea y a qué nos vamos a referir en este caso cuando hablemos de las historias reactivas de la literatura mexicana, pues sobre todo a esos momentos que han estado ahí, que han surgido, que han marcado algún punto de cambio, punto de quiebre, trascendencia. Entonces eso nos gustaría tocar. Vamos a tocar 6 temas y bueno, en esta primera entrega, pues quizá nos dé para otra, ahora con los chismes sobre todo de la literatura, en este caso universal, en fin, así vamos a ir creciendo. Entonces, para esto vamos a ir viendo y vamos a ir tocando así algunos temas y vamos a comentarlos. Entonces, sobre todo tomando en cuenta que son estos grandes momentos cumbres o cosas que fueron surgiendo en su momento y que fueron, pues sí, dándole un script, una nueva cara a toda la cuestión de la literatura o de los hechos, en este caso, que nos interesa aquí trabajar. Y bueno, pues antes de pasar a nuestro tema, pues también agradecer aquí al equipo de lazos químicos que nos ha prestado, en este caso, o nos facilita este lugar, que es muy, muy bueno para nosotros. Nos interesa, por ejemplo, tener mayor comunicación con ustedes y ya saben, pueden dejarnos sus comentarios y todo en la parte, sí, esta parte de abajo que siempre está, o visitar nuestra página de la letra absuelta en YouTube o en este caso también aquí la página de la Facultad de Química y donde nos van a encontrar. Entonces, bueno, nuestro primer tema que vamos a tocar es esta rivalidad, desencuentro que hubo en lo que se le conoce o como el boom latinoamericano de la literatura latinoamericana de los años 50, 60, 70, pero que empieza realmente un poco antes, por allá de los 40, y estos escritores latinoamericanos que se dieron a conocer, que hicieron que la literatura latinoamericana le diera vuelta al mundo, ganaran premios, se hicieran muy populares, que hasta la fecha son como referentes de la literatura, pero también sobre todo con un escritor que fue muy, muy, muy importante y que también tuvo su momento cumbre, llegó a tener en este caso su propio espacio, su propio nicho y sus propios lectores, pero que diferían, es decir, tenían no un encono, pero sí diferían, y entonces para nosotros es un momento, en este caso importante, en este caso reactivo, en este caso, porque mientras que el boom latinoamericano tenía esta cuestión de tener el realismo mágico como una base, es decir, la representación de la Latinoamérica con su exotismo, con su innovación, con sus ciudades, sus pueblos, sus selvas, su gente, sus dialectos, sus culturas, sus propias tradiciones, y entonces era mostrarnos esa Latinoamérica que era poco conocida. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos
ver las obras, por ejemplo, de García Márquez, que es como el cumbre, es la cumbre, de hecho es el que se lleva el premio Nobel por esta, digamos, por Cien años de soledad y por la obra que ya venía, y después escribió El amor en los tiempos del cólera, en fin, pero también teníamos a Vargas Llosa, ¿no? Teníamos ahí otros escritores, a Roa Bastos, en fin, pero hubo este encuentro con este escritor que era no necesariamente de un corte como latinoamericano, sino que tenía una forma de expresar muy diferente a lo que hacían estas personas del boom latinoamericano, que es Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, o como decía el presidente Fox en algún momento, ¿no? José Luis Borges, ¿no? Que también quedó para la historia de la infamia, estas cosas de Fox. Bueno, entonces, Borges escribía de una manera totalmente diferente a lo que hacía el boom latinoamericano, no se parecían. Digamos que Borges incluso escribía más en una literatura más de corte europeo, más europeizante, más cosmopolita, sus temas. Era una literatura que rayaba en lo fantástico, pero también tomaba los mitos nórdicos, los mitos noruegos, y construía a partir de ahí, pero también se metía con cuestiones hasta un tanto metafísicas, filosóficas, y entonces sus cuentos los construía con base en estos puntos, viajes estelares, en fin, pero aparte también eso tiene una poesía bastante poderosa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la gente del boom pues no hacía eso, ¿no? O sea, ustedes leen a Cortázar, ven a Carlos Fuentes, leen a Roa Bastos, a García Márquez, ¿no? A José Donoso, a José Lezama Lima, a Manuel Puig, y todos los escritores se centran mucho más en la parte de la parte fantástica, pero del territorio, de las temáticas nacionales, de esa situación de lo real fantástico. Es decir, hay una escena que nos puede ayudar muy bien a entender que es el realismo mágico. Por ejemplo, hay una escena en Cien años de soledad, no está Rosario la Bella, la mujer más hermosa del mundo, que vive en Macondo, y entonces ella puede salir volando un día que está bañando, y porque es tan bella que puede volar, y entonces los personajes de Macondo pues la ven como algo natural, ¿no? Que se vaya. Entonces, pero por ejemplo que un día llega un cubo de hielo y lo ven, y entonces les parece maravilloso, extraordinario, algo inaudito. Entonces es un poco este asunto, ¿no? Lo que a nosotros es la realidad, a ellos, los personajes, les es maravilloso, y viceversa. Entonces, también, por ejemplo, las novelas de Cortázar, digamos que sería como el punto medio entre lo que hace, en este caso, Borges, y lo que hace los escritores del boom, ¿no? Es un punto de fusión, aunque siempre hubo esta rivalidad ahí con Borges, incluso Borges cuando no le dan el premio Nobel, y entonces se lo dan a García Márquez, entonces él muy irónicamente dice, bueno, es que hay que darle paso a las nuevas generaciones, ¿no? De escritores. Entonces digamos que es un Nobel que nunca se dio, pero es un Nobel que lo merecía por su obra, ¿no? Entonces esos dos puntos pues es nuestro primer reactivo histórico. Otro que tenemos aquí en la literatura, en este caso la de mexicana, es este concepto de la bola, ¿no? El concepto de la bola en la literatura es muy estudiado, ha sido bastante trabajado, y sobre todo se refiere a este concepto que surge en la Revolución Mexicana, incluso antes, pero en la Revolución Mexicana se populariza este asunto de la bola, es decir, estos personas que están en el campo, que lo trabajan, y de repente llega los revolucionarios y los cargan en la leva, ¿no? Se los llevan, y órale, se van a pelear con Carranza, y órale, otros se van a pelear con Zapata, y órale, llegan. Entonces, la bola es este concepto de estos revolucionarios, de estos ejércitos de gente que no tenía ninguna preparación, incluso militar ni nada, y que la fueron aprendiendo al momento, o sea, fueron
tuvieron que ir aprendiendo a tomar un rifle, a subirse de estrategia militar, en fin, sobre la marcha, y obviamente pues costándoles miles de muertes. Pero este concepto de la bola, de esta gente que no sabe ni por qué peleaba, ni tenía la ideología ni nada, pues obviamente fue retomada en muchos escritores, sobre todo, por ejemplo, en Mariano Zola, aquí en la obra de Los de Abajo, que es una novela clásica para poder entender incluso la Revolución Mexicana y sus conceptos y sus personajes, cómo se daban estos, las Adelitas y todo esto, de cómo se iban moviendo y no tenían una relación fija de decir, o por qué estamos peleando. ¿No? También tuvimos, por ejemplo, las novelas de Juan Rulfo, que él con dos libros prácticamente se construyó como, podemos decir, como el iniciador del realismo mágico con la de Pedro Páramo, esta novela que empieza, tiene uno de los principios más fantásticos, esto de vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Entonces, bueno, esta obra de Rulfo, si bien no pinta los aspectos revolucionarios que pinta los de abajo, sí trabaja mucho el concepto de la visión rural, ¿no? Del México rural que surge con la Revolución Mexicana, lleno de mitos, lleno de cosas, en este caso como también lo hace en El Diosero de Francisco de las Rojas, pero en este libro se concentra, es la brevedad con lo que hace sus temáticas y las puede concentrar y entonces las puede transmitir y entonces los conocemos. Entonces este también es un libro bastante interesante y bastante importante en la historia de la literatura. Y una escritora que también fue y que también exploró este punto de la bola fue Elena Garro, el que ya en este caso escribe este libro importantísimo sobre la Revolución Mexicana de Los Recuerdos de Porvenir, que es básicamente es uno de los libros donde el realismo mágico se ve en su plenitud, ¿no? Es un libro donde vemos a los revolucionarios viéndose atrapados como en un bucle temporal, pero aparte el lenguaje, la forma en que lo transmite Elena Garro, pues sí nos lleva a apreciar mucho este concepto de lo real mágico, ¿no? Entonces ella, pues sí, sabemos que fue en este caso esposa de Octavio Paz, pero esa es otra historia. Ella tiene obra por sí misma y construyó en este caso su personalidad por ella misma, nada que ver con el Nobel, ¿no? Muy bien, otro de los puntos, otro de los activos históricos que tenemos en la literatura mexicana es esta llegada de los escritores gringos, ¿no? Aquí a México, sobre todo que a la Ciudad de México, que fueron la generación Beat, algunos de la generación perdida, y alguno que otro despistado que llegó ahí, quizá no gringo, pero que sí venían de Inglaterra y venían a hacer aquí sus cosas, porque veían a México un poco exótico, así como lo veían un poco con la India o que se iban ahí estos escritores. Entonces, bueno, pues no podemos dejar de mencionar a la generación Beatnik y a todos los escritores. Por ejemplo, aquí se ve el Iztaccíhuatl y aquí está Allen Ginsberg. Y entonces están estos escritores que venían aquí explorando sobre todo la cuestión de las drogas, explorando esta cuestión de las experiencias místicas que les daba el peyote, les daba la marihuana, pero sobre todo la vida muy diferente a la que vivían en San Francisco, Nueva York, en este caso, y entonces se venían acá y les parecía muy exótico, y entonces tenían otra forma de conectarse también con, en este caso, sus percepciones que ellos tenían, y entonces está del sonido, la improvisación, el jazz, la música, el movimiento, todo ello. Y entonces, por ejemplo, muchas de las obras de esos escritores las escribieron aquí, ¿no? Se concentraron, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en lo que hoy es la Condesa, algunos estuvieron presos, algunos tuvieron sus aventuras, pero realmente fueron un círculo que le dio mucha vitalidad y que de alguna manera influyó en lo que vamos a llamar después la generación de la onda aquí en México también con los escritores. Entonces, por ejemplo, no hay que perder de vista aquí los Beatnik y su relación en la Ciudad de México. Un día vamos a hacer un programa de alguna manera para ver dónde vivían estos escritores que no siempre nos causan un poco de morbo y un poco de inquietud. Pero en este caso también otros escritores
Aquí también nos vemos ahí echándose unos tacos. Aquí vemos a Neil Cassidy, ¿no? Aquí a Allen Ginsberg tomándose ahí unos tacos, seguramente en una cantina del centro histórico. Pero, por ejemplo, otro de los escritores que le debe su obra básicamente, obra básica aquí a México, pues es este, ¿no? Malcolm Lowry con Under the Volcano o Bajo el Volcán. Entonces es una obra que narra un periodo de 24 horas donde este personaje se ve envuelto en una serie es alcohólico, se ve envuelto en una serie de ruinas fantasmales, amorosas y lleno de sentimientos de culpabilidad, ¿no? En este caso, y tiene a su exmujer ahí, tiene unos hermanastros, se llena de actividades políticas, en fin, es un libro, por ejemplo, que es básicamente ver la visión que tuvieron estos escritores de México, de este México, que les sirve como de pretexto para escribir su obra, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante esto. Y tenemos este escritor, ¿no? D.S. Lawrence, que es mejor conocido por La amante de Lady Chatterley, que es esta obra erótica que estuvo prohibida mucho tiempo allá con en este caso en Inglaterra. Y entonces, aquí lo que vemos en estas obras es ver cómo lo compara mucho, estas comparaciones que hace, por ejemplo, con la cultura india, con la cultura china, buscando un poco el éxtasis, buscando un poco algún tipo de relación de ese tipo, digamos, con la sabiduría, con las conexiones, en fin, con todo lo que sonaba a diferente a la urbanidad, en fin, sin perder de vista su toque, pues sí, su toque erótico, que lo caracterizaba, su toque poético también, o sea, su poesía, y que lo hace demasiado, en este caso, introspectivo y muy disfrutable, ¿no? Sus dos libros que hablan de México, es La serpiente emplumada y Mornings in México, que hay una traducción que le pusieron aquí, Las mañanitas en México, ¿no? Ya saben, es como los que les ponen los letreros a las películas dobladas. Muy bien. Otro momento que llama, otro reactivo histórico que tenemos en la literatura mexicana es esta lucha entre dos generaciones de escritores, sobre todo de escritores que hoy podríamos llamar de la generación X, escritores que nacen por ahí del 68, que es la generación del crack contra la literatura basura, más así llamada por sus propios autores. Entonces, la generación del crack es una generación de escritores, todos estos que ven aquí en la pantalla, todos estos aquí, hoy son funcionarios, uno de ellos ya murió, por cierto, son funcionarios, están metidos mucho en el medio de la política, están ahí muy, 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 muy involucrados, ¿no? Entonces, estos personajes son básicamente hoy funcionarios y pertenecen a una élite también de escritores bien educados, de buenas escuelas, que empiezan a escribir sobre muy diferente a la parte de lo que venían haciendo los escritores mexicanos, sobre todo la literatura esta de la onda, sino que empiezan a escribir en los 80 novelas que se van a otros escenarios, otros mundos. Por ejemplo, Jorge Volpi, pues que tiene su novela esta En busca de Clinsor, que es una novela extraordinaria, ¿no? Donde empieza a explorar, por ejemplo, quién era la mente científica atrás, en este caso de Hitler, y en fin, ¿no? O sea, empieza a hacer ese tipo de situaciones, ese tipo de búsquedas. Y todos estos personajes, en este caso, Jorge Volpi, Ángel Palau, Eloy Rose, ¿no? Vicente Erasti, Alejandro Estevil, aunque él ya no trabaja, y Ricardo Chávez Castañeda incluso sacaron un manifiesto sobre lo que querían y era este rompimiento con la visión monolítica y la visión política ideológica y así del México revolucionario de los 70, no, es una versión fresca, ágil y todo. Estos personajes, muchos trabajaban como funcionarios, en este caso, con embajadores, con políticos, con diputados, en fin, o
o sea, su cultura la hacía notar en sus escritos. Se nota inmediatamente que es gente que ha viajado, que ha estado en otros lados y que ha hecho, en este caso, propuestas interesantes. Los opuestos a ellos fueron estos que eran muy divertidos. Era la propuesta cultural que esta gente venía de otros lados, no venía de estos sectores este, muy elevados de la crema innata, de la cultura. No, 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 estos no tenían contacto, eran la gente que venía de escribir en las revistas estas culturales, que tenían fanzines, que usaban la contracultura para inundar sus textos. Entonces, la figura más relevante es Guillermo Faranelli, ¿no? Que es, digamos, el escritor que se contrapone y que va a tener a otros escritores, como vemos aquí a Carlos Martínez Rentería, que murió y que tuvo una revista que fue fundamental para esta generación, que fue la revista Generación, precisamente, y Faranelli escribió una revista, fundó una revista más bien, que se llamaba Mo. Entonces, entre Mo y Revista Generación fueron donde la gente que buscaba estas alternativas, esta literatura exquisita, de aparador, muy bien armada, muy bien estructurada, el crack, iba y compraba, ¿no? Y entonces, obviamente, a ellos no los podemos dejar de leer sin ver a otros escritores, en este caso aquí como Pepe Rojo, o Mauricio Bárez, o Peggy López, en este caso Norma Lazo, Rogelio Villarreal, es decir, escritores que ahora ya tienen una formación, están más elevados entre los 55, 50, 60 años, ya han vuelto serios, aburridos, pero en su momento fueron muy, muy, muy divertidos y sobre todo este tipo de choque cultural, ¿no? Que había, que nos recuerda mucho este choque cultural que también hubo, ¿no? Que también es otro gran reactivo histórico de la literatura mexicana. ¿Por qué? Pues porque fueron los grandes entes, en este caso la cultura. Si bien siempre ha habido, en este caso, estos choques, siempre ha habido los escritores, unos de aquí, de este bando y otros de acá, siempre hubo los conservadores, los liberales, como dice ahora AMLO, pero en este caso aquí era una especie de caía el socialismo, caía el bloque socialista, el mundo se empezaba a poner diferente y entonces estos dos escritores comienzan a pelear, ¿no? Y pelean ¿por qué? Pues porque eran cabeza visible de dos movimientos que venían uno más cargado hacia la izquierda, bueno, los dos de hecho estuvieron en las juventudes socialistas, comunistas y todo ello, después fueron agarrando caminos diferentes, más moderados, ambos fueron embajadores, ¿no? Ambos estuvieron en la crema innata de la sociedad. Paz pues gana el Nobel, a Fuentes nunca se lo dan, aunque fue un gran perdedor que siempre estuvo en las ternas, pero en este caso son las cumbres de nuestra literatura contemporánea. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una pelea por uno de estos personajes, a través de unos personajes que hoy está encumbrado y enojado o es la guía espiritual de la oposición mexicana, que es Enrique Krauss. Pero digamos que se pelean y tienen ahí el Carlos Fuentes tiene un grupo que hoy se llama el Grupo Nexos y Octavio Paz tiene el Grupo Vuelta y a cada uno de estos grupos culturales que alguna vez se les llamó como las mafias culturales, que existen por supuesto, que pelean por las dádivas, los ingresos y sobre todo por los presupuestos, porque ambas revistas pues vivían precisamente del presupuesto gubernamental que les daba. Entonces, obviamente, pues se van a pelear, sus egos son más grandes que ellos, no se reconcilian, ¿no? Pelean sobre todo empiezan a tener divergencias a partir de cómo se trata el 68 en México y a partir de ahí comienzan a separarse. Entonces, básicamente, estos personajes van a crear estas cumbres y van a crear este mito de las mafias peleadas y confrontadas, aunque se llevaban muy bien y ahora las vemos en otras voces, en otros personajes sobrevivieron, entonces vemos a los herederos de Paz como Enrique Krause, o vemos acá a los herederos de Fuentes como Héctor Aguilar Camín, estos personajes. Entonces
Obviamente este es el inicio y ahora vemos cómo estos grupos se han reconciliado, pero lo que los lleva a reconciliar es ni siquiera ese proyecto un proyecto político por el cual crean ambos, ¿no? Sino pues por la sobrevivencia de sus propios espacios culturales y sus propios privilegios también que tienen en los medios culturales, ¿no? Bueno, también hablamos mucho de esto, este es otro de los grandes momentos, la literatura de onda, ¿no? Contra la literatura de deshonra, ¿no? ¿A qué le llamamos la literatura de onda? Bueno, pues esta literatura de onda que nosotros conocemos, pues fue esa literatura que se dio entre los 60, 70, un poquito ya llegando a los 80, con escritores como José Agustín, Gustavo Sáenz, Parménides García Saldaña, y que era la forma de lo que aquí le llamábamos los hipitecas, ¿no? De ver esta juventud muy influenciada por la generación beat, en este caso norteamericana, y que llega aquí a México. Obviamente en México no podía estar excluido estando tan cerca, y con la visita de estos escritores de esta cuestión de las drogas, el rock and roll, la moda, el hipismo, la libertad, el amor, la sexualidad, la revolución sexual, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, estos escritores, sobre todo la cabeza del grupo es José Agustín, que todavía sigue escribiendo, empiezan a escribirle a estos chavos, incluso los términos que ahora nos parecen tan viejos como la chaviza, la momisa y todo esto, surgen en esta época para un poco diferenciar, ¿no? Por ejemplo, ahora los centennials o los millennials pues tienen sus propios términos. Bueno, en esta época, que incluso estos serían pomers, ¿no? Si nos vamos a las generaciones, entonces, escriben a esta generación, a estos personajes, sobre lo que ven, ¿no? Sobre las drogas, sobre el efecto de la libertad, del LSD, de la marihuana, de esta libertad sexual, de la guerra de Vietnam, del 68 mexicano. Entonces, obviamente, se va creando toda una estructura muy, 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 muy interesante, sobre todo con estos escritores, porque también van a venir otros escritores que van a venir ahí a darle la vuelta y se van a meter ahí con ellos y van a retomar y después van a renegar de este movimiento y se van a volver muy, muy serios como Juan García Ponce, en fin, ¿no? Entonces, bueno, esta es como que la onda, pero ahora en este momento vivimos lo que podemos decir la deshonra, ¿no? Entonces, vivimos inundados básicamente por las presiones, pues sí, las presiones de lo que podemos decir la industria editorial por vender. Y entonces, obviamente, ya la calidad literaria es lo de menos, sino lo que importa ahora es prácticamente vender, ¿no? Entonces, hemos encumbrado a escritores como buenos escritores que venden muchísimo, ¿no? Como Jordi Rosado o Gaby Vargas o este señor Carlos Trejo que anda peleándose ahí con los fantasmas, en fin. Bueno, esto es un ejemplo, son tres de imagínense, todas estas literaturas de Francisco Vuelve a la Vida, y en fin, pero que son extremadamente populares porque tocan estas cosas, esas fibras facilonas, esos como especie de placebos que le dan a las gentes, no pienses, yo pienso por ti, mira, te doy la receta de la vida, vívela así y cosas, ¿no? Y una serie de palabras y una serie de estructuras que son muy, muy risibles. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que vemos con esta literatura de la deshonra es, la encontramos en todas partes y lo mejor que un lector como por ejemplo ustedes pueden hacer pues es ir tomando criterio, ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, decirlo porque no, es muy importante a tener elementos para que uno pueda decidir y posteriormente pues sí, hacerse selectivo con sus propias lecturas y todo ello. Bueno, y quitarse la deshonra, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos nuestro primer programa de la letra absuelta en este ciclo de historias reactivas, pequeños momentos importantes en nuestros temas. Le agradezco mucho al equipo de Lazos Químicos, a Karina, y nos vemos la próxima semana. Vamos a ir con cine de terror.
¿no? Los clichés, los momentos y las escenas más relevantes de el cine. Muchas gracias.